Bueno, y acá estamos nuevamente en un nuevo programa de Tercera Posición por EVA TV, el programa de política internacional. Soy Federico Montero y como siempre me acompaña Kiara Carro. ¿Cómo estamos, Kiara? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos, Fede? Bien, acá tratando de redondear este año, igual falta un montón, pero Falta. Empieza diciembre y uno empieza a pensar, a hacer el balance del año. Totalmente. ¿No? Lo que hice, lo que dejé de hacer, las cosas que me quedan pendientes, tratando de encarar un año difícil. Hay que pensar el último programa, che. Hay que ir con algo bueno para eso. ¿Estuviste pensando, tenés alguna idea? Sí, pero no te voy a contar, me las voy a guardar para mí. Una gran sorpresa para el último programa del año, queda hecha la promesa acá por parte de todo el equipo de Tercera Posición. Hoy vamos a charlar sobre un hecho que tuvo trascendencia en las últimas semanas, pero que en realidad se remonta, vamos a ir unos años atrás y recordar cómo se vivió con intensidad la elección en la cual Lula termina recuperando el gobierno después de haber estado preso frente a Jair Bolsonaro. Y cómo fueron los primeros días de enero de 2023 cuando vimos que manifestantes del bolsonarismo invadieron lo que sería la Plaza de Mayo de Brasilia. Claro, sí. ¿Cómo es la Plaza de los Poderes? Se llama la Plaza de los Tres Poderes porque está localizada en Brasilia, que es la capital política de Brasil, una ciudad construida con ese fin. ¿Sí? de ser la capital política de Brasil, diseñada, vamos a hacer un breve paréntesis acá, por un gran arquitecto que... Mirá. Se llamaba Oscar Niemeyer, que hizo el diseño tan característico de la ciudad, el planeamiento de la ciudad, que de hecho si uno lo mira desde el aire parece que fuera una especie de avión, porque está extendido por una avenida principal, lo que sería el fuselaje, y luego tiene dos alas hacia el costado, y están los edificios característicos de Brasilia, ¿no? La catedral... Congreso. El Congreso, bueno, y ahí está la Plaza de los Tres Poderes, que reúne a su alrededor la sede del Poder Ejecutivo, que es el Palacio del Planalto, la sede del Congreso, donde está la Cámara de Diputados, que es un edificio alto y largo, y la sede del Senado lo que sería el salón del Congreso de Diputados, cada uno una medialuna invertida. Mirá. Y luego... Curioso. Y luego la sede de la Corte Suprema de Justicia, que se llama el Supremo Tribunal Federal, se llama en Brasil. Bueno, esa plaza que concentra el poder político de Brasil fue invadida por militantes bolsonaristas que desconocían el resultado de las elecciones y pretendían lograr una conmoción política que permitiera una intervención al naciente gobierno de Lula para intentar reemplazar ese gobierno, desconociendo los resultados electorales, y generar una especie de gobierno de transición liderado por los militares, porque buena parte de esos militantes bolsonaristas estaban acampando en los cuarteles de las inmediaciones de Brasilia. Bueno, esa imagen que nos retrotrae también a lo que vimos cuando Donald Trump perdió las elecciones con Biden y la invasión del Capitolio, quedó en la retina de millones de brasileños y latinoamericanos, pero fue objeto de una investigación que en la última semana la Policía Federal de Brasil emitió un informe donde se analiza cuál es el rol que tuvieron, por un lado, los sectores determinantes del gobierno de Jair Bolsonaro en ese momento, sus vínculos con las cúpulas militares, el rol de la militancia bolsonarista en la agitación de este fantasma de fraude para justificar la movilización, de golpe, y la intervención en las redes sociales. Es decir, redes sociales, militantes bolsonaristas, una parte de la cúpula del ejército en un entramado que planeaba una especie de golpe de Estado para forzar una salida no democrática frente a lo que era la transición de gobierno en ese momento. Totalmente. Y lo que es curioso de estos movimientos, se le puede decir, este grupo de personas, es que, bueno, si no... Me encanta la democracia, pero si no gana el que yo quiero que gane, hay que defender la democracia porque está todo mal. Y justamente fue que estos grupos en internet, más que nada en Twitter, se iban a decir que había que defender la democracia, que las elecciones habían sido espurias, creo que fue la palabra, y fraudulentas. Y con ese justificativo, con ese argumento, se intenta proceder con este golpe que, bueno, que no fue efectivo, no contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Brasil.
Efectivamente, a pesar de que había un sector que sí bancaban esa desestabilización para lograr una transición de régimen de otro tipo, hubo un sector muy importante de las Fuerzas Armadas que no se plegaron, la capacidad del gobierno de Lula para generar las condiciones para que eso no valiera, y una intervención muy importante de un sector del Poder Judicial liderado por Alexander de Moraes, que se transformó en una especie de figura contrapuesta al rol que había tenido jueces como Moro, que fue quien persiguió a Lula. Se transformó en un protagonista muy importante de toda esta historia. Entonces, un poco lo que vamos a conversar en este programa es cómo fue la trama política, mediática y comunicacional para este intento de desestabilización que pone en escena este informe de la Policía Federal, que ahora se lo entrega a la justicia brasileña, que va a iniciar esta investigación. Y para charlar todo esto, vamos a estar comunicados en directo desde Brasilia, nada más y nada menos, que con Rogerio Thomas Jr., quien es periodista, analista político y un gran conocedor también de la realidad política latinoamericana y argentina, porque ha vivido algunos años acá en la Argentina. Rogerio, ¿ya estás por ahí? No está conectado Rogerio todavía. Bueno, igual trajimos un video para ejemplificar lo que estamos hablando, para graficar, del momento en el que se asalta la Plaza de los Tres Poderes que hablábamos recién, así que lo podemos ver. A ver. Bueno, justamente ahí estamos viendo en el video, ¿ves lo que te digo? Ese es el edificio de las dos cámaras. Claro. ¿Ves? Una es cóncava y la otra convexa. Cómo se movilizan los bolsonaristas que estaban acampando en las inmediaciones de Brasilia, en los cuarteles militares, se movilizaron invadiendo la Plaza de los Tres Poderes y la sede de cada uno de los poderes constituidos de la República de Brasil, ya sea el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Fue muy importante en ese momento y llamativo el hecho de que la guardia policial que custodia los edificios históricos y la sede del poder político estuviera retirada en ese momento, que, digamos, todo hacía pensar que había una especie de preparación o zona liberada para que los militantes bolsonaristas pudieran invadir. Lo que hicieron concretamente ese día fue ingresar en las oficinas, hacer una serie de destrozos y rápidamente eso, digamos, perdió volumen político porque se hicieron la movilización, pero no generaron las condiciones políticas que bien vos decías, como para que una parte sobre todo del ejército, bancara esa desestabilización. Exactamente. Pero bueno, ahora sí estamos comunicados con Rogerio Thomas, que es periodista y analista político desde Brasilia. Rogerio, ¿cómo estás? Buenas. Ahí lo vemos ponerse los auriculares. ¿Cómo estás, Rogerio? ¿Todo bien? Bienvenido. Voy a ajustar aquí para acá, ahora sí. Bueno, te damos la bienvenida. Te damos la bienvenida, Rogerio, a Tercera Posición, el programa de política internacional de EVA TV. Como le comentaba a Kiara y a la audiencia, Rogerio, aparte de ser un analista político, periodista, es un gran conocedor de la política latinoamericana y en particular de la política argentina también, porque ha vivido y estudiado aquí. Así que te damos la bienvenida, Rogerio. Gracias, Fede, gracias amigos, estoy a disposición. Momentos muy complicados en toda nuestra región. Por suerte tuvimos Uruguay hace una semana, una alegría para nosotros. Así es, así es. Bueno, Rogerio, estábamos conversando sobre el significado político que tiene la aparición de este informe de la Policía Federal de Brasil, que cuenta un poco cómo ha sido el entramado del intento de desestabilización política y golpe de Estado en lo que era la transición, en momentos donde gana las elecciones Lula da Silva con Geraldo Alckmin y el bolsonarismo intenta construir un clima de opinión para cuestionar el resultado electoral y a través de una movilización de las bases bolsonaristas generar una conmoción política. ¿Cuál es la repercusión que tiene este informe en la coyuntura política actual de Brasil? De hecho, el informe, relatório, como chamamos aqui, de casi 900 páginas, tiene una repercusión tremenda, porque está muy claro que Bolsonaro, el mismo Jair Bolsonaro, que en 1987 fue detenido
en la cárcel militar por haber planificado atentados a bomba contra instalações civis e militares naquele momento. Em 2022, perdão, também foi descoberto em uma trama para dar um golpe de Estado que, de hecho, passou muito cerca, né? Estivemos, de hecho, muito cerca de sofrer um intento efectivo de golpe de Estado. Bueno, de hecho, el intento hubo, el plan hubo, el operativo de monitoreo, por ejemplo, de autoridades, de Lula incluso, de Alckmin, entonces presidente y vicepresidente elegidos, y monitoreo también del presidente, entonces presidente de la Corte Electoral, el Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, también hubo. E por muito pouco, este plano não avançou aún mais, esse operativo não avançou aún mais. Assim que, mais que todas as acusações que fizeram contra Lula, que acabaram por levá-lo à prisão, a la cárcel, e a sacá-lo das eleições de 2018, onde um processo plagado de irregularidades, sem prova nenhuma, este relatório, esse informe da Polícia Federal, e que chegam cada dia a mais novidades, pode falar sobre isso depois. Este informe traz provas muito concretas de que Bolsonaro não só sabia, como estava involucrado diretamente em la trama, né, em la planificação, em la execução deste plano para bueno, impedir, para violar a vontade popular em Brasil, expresado en las elecciones de octubre de 2022. Bien, y lo que se analiza cuando uno mira un poquito el informe, no leí las 900 páginas, voy a confesar acá, pero estuve mirando algunas de las partes del informe y mucho de la cobertura periodística, es como hay un verdadero entramado político detrás del plan golpista, que no es solamente la voluntad individual de Bolsonaro, sino un entramado que tiene varias patas, ¿no? Varios sectores. Por un lado, un sector, digamos, vinculado con el propio Bolsonaro dentro del Poder Ejecutivo. Por otro lado, un sector de los militares. Y por otro lado, una capacidad de activación de la base bolsonarista utilizando distintos medios de comunicación y redes sociales, y en particular la red social X. ¿Qué nos puedes decir de ese entramado que se visibilizó en ese momento? ¿Qué características tenía de acuerdo al informe? ¿Y qué queda de eso al día de hoy, digamos, ¿no? No solamente cómo se activó en ese momento, sino cómo eso se mantiene todavía como un dispositivo que puede volver a activarse. Bueno, además de todo esto que mencionaste, que es muy correcto, muy cierto, cada día hay nuevas revelaciones. Por ejemplo, ayer o fue el viernes, se filtró una foto de una oficial militar que hoy, hasta viernes, estaba como superintendente de la Policía Rodoviária Federal aquí en Brasilia. Ajá. Estava em um cargo de comando, um cargo de jefe da Polícia Rodoviária Federal, e se filtrou uma foto em las redes sociais, em la prensa, onde essa senhora, essa militar, participou, estava em los hechos antes del 8 de enero, estava visitando os campamentos de los golpistas aqui em la Esplanada, em los cuarteles. Cada dia se filtra mais, há muito mais por descobrir, sem lugar a dúvidas, e este informe da PF se suma às investigações que vem sendo o Supremo, a Suprema Corte, desde 2021, por aí, porque há todo um núcleo político vinculado a Bolsonaro, mas também há um núcleo operacional econômico. Há um montão de empresários que desde 2020, desde a pandemia, tratam de apoiar, sostener a extrema-direita no governo naquele momento, ao final das eleições, para um intento de golpe. Assim que muita gente todavia falta para aparecer, sobretudo os que financiaram os campamentos em frente aos quartéis militares, que ocorriam em quase toda a capital de Brasília e muitas cidades do interior do país,
todo esto necesitaba plata para mantenerse. Entonces hay todo un gran esquema, toda una gran trama que vincula no solo militares, policías, políticos. Por ejemplo, el PL, el Partido Liberal, el informe de la Policía Federal revela que un plan muy detallado de cómo sería el golpe contra Lula, el intento de asesinato contra Lula, Alckmin y Alexandre Moraes, foi encontrado, este plano, esse papel foi encontrado, este paper foi encontrado na sede do PL, o partido do Bolsonaro, aqui em Brasília. Assim que também há algo muito sério, que é essa coisa de um partido político estar diretamente involucrado. Há revelações que mostram que supostamente o PL financiou parte destes campamentos, assim que há muita coisa que a trama todavia creio que está na ponta do iceberg. Claro. Falta muito por descobrir, porque sem dúvida é muita gente, são muitos actores políticos involucrados. Y Rogelio, ¿cómo evaluás el impacto mediático capaz que pudo llegar a tener el informe en la sociedad brasileña? No sé, ¿impactó de alguna manera en la opinión pública? ¿Bolsonaro tiene mucho apoyo de ciertos sectores de la sociedad? ¿O pasó como si nada? No, bueno, ese es otro fenómeno, es el fenómeno por lo cual pasa a Argentina, lamentavelmente, que tem um presidente que está destruindo o país, está destruindo o que a Argentina logrou de construir de um estado de bem-estar social a lo largo de décadas, e agora está destruindo, mas aún sigue com uma aprovação individual personal muito alta, porque, bueno, a extrema-direita, as ultradireitas em todo o mundo estão muito organizadas, e aí passa isso. Bolsonaro, em las encuestas, sigue aparecendo com quase 40% de intenções de votos. Em alguns casos, incluso um pouquinho mais que Lula. É impressionante como estão muito cementados, estão muito arreglados entre si, muito unificados nessa coisa, em enfrentamento à democracia mais que todo, pero também aos partidos políticos de esquerda, centro-esquerda, numa coalizão muito ampla, como a que temos em Brasil neste momento, pero é um fenômeno que vai tardar mais para entendermos bem y lograrmos superarlo. Perdón. Bien. Aprovecho para consultarte, hacer un poquito de historia, porque vos mencionabas el rol determinante que tienen algunos sectores del poder económico en el sustento operativo, pero uno podría decir también en la capacidad de financiamiento de estas nuevas expresiones autoritarias. También lo vimos en la Argentina con los nexos que tiene sectores del poder económico, por ejemplo, con quienes financiaron al grupo Revolución Federal, que fue quien llevó adelante el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, y que eso quedó por fuera de la investigación que se lleva adelante. Totalmente ignorado. Uno podría decir, Rogelio, que en Brasil esquemáticamente lo que aconteció cuando a Lula lo encarcelan y lo meten preso es no solamente la persecución contra Lula, sino también la bancarrota política de la derecha tradicional, porque recordemos que en esas elecciones todas las apuestas eran para que triunfara el candidato del PSDB. Sin embargo, en esas elecciones no logró el sustento electoral suficiente, y ahí es donde aparece Bolsonaro como una especie de rueda de auxilio del poder económico, que al principio era una cosa medio impresentable, que nadie le daba mucha bola, cualquier similitud con Milei no es mera coincidencia, pero luego se transforma en la alternativa genuina para una parte importante del poder dominante en Brasil, donde ahí estaban alineados el poder económico, el poder judicial, la derecha brasileña y sectores de las Fuerzas Armadas, todos bancando a Bolsonaro. Ahora, en el desarrollo del programa de gobierno de Bolsonaro, evidentemente su vínculo con el capital transnacional, su vínculo con el agronegocio, terminó lesionando a los sectores industrialistas de Brasil,
terminó lesionando el juego democrático y se termina imponiendo Lula como una alternativa no solo para el campo popular en Brasil, sino también para un sector de la justicia y para un sector del poder económico. Hoy, ¿siguen existiendo estos dos bloques en términos económicos, políticos y sociales? ¿O el bloque que conduce Lula fue restándole capacidad operativa a este bloque que lidera Bolsonaro? No, sin duda hay el bloque vinculado al sentimiento antipetista, así como en Argentina hay el sentimiento antiperonista, ¿no? Bueno, en este momento en Argentina no puedo hablar bien, pero en general la dualidad peronismo-antiperonismo aquí en Brasil es más o menos desde 89, por ejemplo, más o menos desde 89, sobre todo a partir de 2002, cuando gana Lula la primera elección, es PT-anti-PT. Se habla mucho de la polarización que por cuenta de la extrema derecha, pero antes había una polarización entre PT y PSDB, un bloque liderado por el PSDB, la socialdemocracia, que de hecho nunca fue socialdemocracia como en algún momento quizá fue la UCR en Argentina. Aquí en Brasil no tuvimos, el PSDB jamás fue socialdemócrata, siempre fue neoliberal muy fuerte. Y a partir de 2010, cuando llega la elección de Dilma, no podía concurrir a un tercer mandato, se empezó a una derechización de este bloque, una radicalización bueno, ante la posibilidad de perder la tercera y mañana la cuarta elección consecutiva para el PT, trataron de estimular el odio, estimular la violencia política. En 2010 el candidato fue José Serra, que después acabó siendo canciller de Michel Temer en 2016. Y Serra, ya en la campaña de 2010, utilizó mucha violencia política, mucho odio contra Dilma. Y ahí empezó. Cuando Dilma gana las elecciones de 2011, llega a su primer año, y ahí Bolsonaro aparece, entonces como una opción. Empezaron a testarlo, a probarlo como una posibilidad. Y de hecho, Bolsonaro, desde 2011, cuando presentó el kit gay, la denuncia, Bolsonaro presentó una denuncia que era un programa de educación sexual integral y otras cosas más, que trataba de cuestiones de género, de diversidad sexual. Bolsonaro empieza a subir, a ganar popularidad nacional. Era un tipo muy marginado en el Congreso, pero empieza a seguir. 2014 viene Aécio Neves, perde la elección contra Dilma, y ahí empieza a hablar de fraude, pide un reconteo de los votos, y bueno, ahí es lo que vimos hasta llegar a 2018 con Bolsonaro. Y sí, respondiendo a tu pregunta diretamente, sigue esta disputa entre los dos bloques, pero una parte de nuestro bloque, por ejemplo, ya trata de pensar en el pós-Lula, o que vai ser pós-Lula, e alguns deste bloco de Bolsonaro também passam a tentar a pensar em proponer algo pós-Bolsonaro, porque de hecho não vai concorrer nas eleições de 2026. Bien, y en relación a esta, digamos, evolución del escenario político, ¿hay una chance de que a partir de esta investigación de la Policía Federal, que ahora pasa a la justicia brasileña, que tendrá que llevar adelante ya una causa judicial y veremos qué destino tiene, ¿crees que hay una posibilidad real de que Bolsonaro vaya preso? Sin lugar a dudas, esto es más tiempo, menos tiempo, pero Bolsonaro sí va a la cárcel, no hay ninguna posibilidad que escape, porque las pruebas son muy contundentes. Además, este informe de la Policía Federal trata de un caso, de una causa, como se dice en Argentina, en español. Hay otras más que criminales también. De hecho, Bolsonaro ya está imputado en 3 causas, así que, y todas muy fuertes, así, con un conjunto probatorio de pruebas muy consistentes que no hay como escapar. Solo si pasa lo que él ya dijo ahora en entrevista la semana pasada,
que considera a possibilidade de ir a uma embajada de algum país com governo amigo e pedir asilo político. Sí. Quizás, no sé. Y Rogerio, te pregunto, que Bolsonaro vaya preso, entre comillas, ¿le conviene al PT o lo transforma en una especie de mártir político? É uma discussão, sem dúvida, uma parte vai a su bloque, especialmente sua família e a gente mais vinculada a sua família, vai tentar este caminho de tratá-lo como um herói, pero, como disse há pouco, um montão de gente do campo anti-PT, do campo antipetista, já busca outras opções. Por exemplo, um tipo, grave este nome, Pablo Marçal, é coach que entrou na política, é chanta total, pero que entrou na política e vem alcançando êxito forte, tremendo. Foi candidato em São Paulo, Marçal, não? Sim. Exatamente. Por muito pouco não foi a balotagem em São Paulo. Tem também Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, por exemplo, que todos apontam como o sucessor natural de Bolsonaro, como um candidato para disputar as eleições em 2026 ou em 2030. Tarcísio de Rio de Janeiro, não? Muito. Tarcísio de Rio de Janeiro. É Rio, pero governador de São Paulo. De São Paulo, sim. É mais ou menos como Jorge Macri, que é da província e agora se mudó de Buenos Aires, de la ciudad. Rogelio, permíteme preguntarte porque, bueno, estuvimos viendo hace un par de meses que hubo todo un problema con el uso de la aplicación Twitter, X, ex Twitter, porque, bueno, se comprobó que días antes del intento del golpe y el mismo día también se difundieron muchas fake news y se alentó un poco, ¿no?, todo este discurso de odio para ir a supuestamente defender la democracia, o sea, ir a atacar la Plaza de los Poderes. ¿Cómo se puede resolver eso? No sé, capaz que en el Congreso, imagino, o sea, ¿cómo se puede solucionar el tema de los discursos de odio capaz que aparecen en estas redes? Y yo me acuerdo, por ejemplo, que la justicia brasileña le pidió a Elon Musk que brinde información sobre las cuentas que estaban detrás que estaban favoreciendo el golpe a la plaza, y Elon Musk, por supuesto, dijo que no, que la libertad de expresión está ante todo, y ahí no hay mucho que se pueda hacer, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se puede regular capaz los discursos de odio que circulan en las redes, como para que no afecten a tal punto al que ya afectaron? Bueno, el tema de la regulación de las redes sociales, de las plataformas, de las big techs, es muy presente aquí, no solo en el Congreso, en el Legislativo, pero también en el gobierno, y hace 3, 4 años, ya está también incluso en los discursos de los ministros de la Suprema Corte. Es una preocupación muy candente, pero no se encontró todavía alguna forma de avanzar para algún tipo de regulación. Pero en caso de Twitter, de hecho no es la red más danosa, más peligrosa, así, para... de hecho, la extrema derecha en Brasil se organiza más por WhatsApp y por Telegram. En Twitter vemos la parte, digamos, pública. Claro. Pero se organiza mucho en redes como Telegram y WhatsApp, que no tiene esta parte pública. Entonces es más difícil para monitorear, para encontrar las pruebas de los crímenes y todo. Twitter es más esta cosa, bueno, el outdoor que está en la calle, pero por bajo de esto, por detrás de esto, se organiza con mucho más fuerza en grupos de WhatsApp, en comunidades de WhatsApp, en Telegram, e em comunidades de websites e todo. Pero sí, é problema muito sério este tema porque todavía não se conseguiu. Há aqui no Congresso alguns projetos para regular algumas coisas, sobretudo para proibir, para vedar o anonimato. Claro. Entonces, sí, porque Twitter... O para facilitar... Perdón, digo.
No, sí, que particularmente Twitter es 100% anónimo, vos te podés poner Pepito Mengano 123 de usuario, no pones foto, no te pide reconocimiento facial, no te pide nada, entrás y decís lo que vos quieras. Y bueno, y ahí se fogoneó también bastante este intento de golpe que sufrieron. Exato, aqui há uma proposta, por exemplo, que um projeto aqui no Congresso que todo usuário de rede social terá que poner o que chamamos CPF, que seria Quil, não me acuerdo, para ter uma... Porque CPF aqui em Brasil é só um documento em todo o país. Lo que é DNI aí na Argentina e em outros países, aqui em Brasil podemos ter um em cada estado. É um pouco complicado, mas o CPF é só um por pessoa e há uma proposta para cadastrar, fazer um cadastro em uma rede, terá que poner seu CPF, assim para facilitar o monitoreio e identificação de possíveis eventuais crimes, ¿no? Rogerio, para ir cerrando la entrevista, te quiero hacer la última pregunta respecto del rol de la justicia y en particular la figura de Alexandre de Moraes. Porque bueno, durante la etapa de proscripción a Lula y de ascenso, digamos, de esta lógica de persecución política, hubo una figura central en la justicia brasileña que era el juez Moro, ¿no? Que fue quien llevó adelante la persecución judicial contra el PT, se transformó en una especie de héroe de la derecha regional, lo trajeron acá a Argentina, una famosa foto que se sacó con Bonadío, quien perseguía a Cristina, me acuerdo, y él entonces presidente de la Corte Suprema de Argentina, pero aparece, luego Moro entró en declive. Recordemos que Bolsonaro lo nombró su ministro de Justicia, sí, y eso marcó claramente de qué lado estaba parado él. Y ahora emerge la figura de Alexandre de Moraes como la contrapartida de Moro, digamos. ¿No es el Moro bueno de Brasil o es más complejo que eso? ¿Qué podemos decir de eso? Es un poco más complejo. Si bien que aquí en Brasil, igual a lo que pasa en Argentina, el Poder Judicial es el más conservador, es el menos poroso a las presiones de la sociedad civil, porque bueno, son cargos con sus complejidades muy específicas, muy particulares. El ingreso a este poder pasa por muchos filtros antes que ya está muy alejado de la sociedad. Pero yo siempre hablo aquí con mis amigos en Brasil, con la gente que quiere saber por esta persecución contra Cristina. Lo que digo es que, por suerte aquí en Brasil, la Lava Jato, la operación Lava Jato, era una parte del Poder Judicial. Y una parte que en cierto momento pudo conquistar, pudo agregar muchos actores políticos, perdón, muchos actores del Poder Judicial, además de los políticos afuera. Y ahí entonces que logró enviar a Lula a la cárcel y logró un consenso para sacar a Lula de las elecciones de 2018. En Argentina, yo digo aquí, sé que es mucho más complejo que esto, el judiciario es una grande Lava Jato. Yo digo a la gente así, no, ¿cómo así? Hay excepciones, por supuesto, fiscales, jueces, pero es un poder muy concentrado en pocas personas, así que la diferencia es que tenemos más actores en el judicial que son más, no voy a decir ni progresistas, pero por lo menos legalistas, demócratas. La Suprema Corte, que en 2018 sacó a Lula de las elecciones, ahora tiene un papel importante para impedir que la extrema derecha viole el Estado de Derecho, así que es más complejo. Y Alexandre de Moraes, bueno, no es que sea un tipo progresista, pero es un tipo sí que se muestra como un demócrata, un legalista, es muy vinculado, por ejemplo, tiene amistad personal con Flávio Dino, que era el ministro de Justicia de Lula hace muy poco tiempo, ahora está en la Suprema Corte. Incluso sábado fue el matrimonio de Flávio Dino, y Alexandre de Moraes estaba junto, celebraron la victoria de Botafogo, y Flávio Dino es botafogués, y son tipos muy cercanos personalmente, y Flávio Dino sí es un tipo muy progresista, muy demócrata, pero es más complejo, ¿no? Vamos a ver cómo pasa, pero creo que no hay otro destino a Bolsonaro que no sea la cárcel. Incluso sus hijos, algunos de sus hijos pueden tener el mismo destino.
pero vamos a ver lo que pasa. Bueno, Rogerio, te agradecemos mucho este contacto con Tercera Posición y Eva TV. Un aplauso desde acá, saludos para todos los compañeros y compañeras allá en Brasilia y nos vemos pronto. Nos vemos, Rogelio. Muchas gracias, Federico, compañeros todos, y a disposición, cuando quieran. Muchas gracias. Fuerza. Bueno, gran nota que metimos desde Brasilia en directo. Muy interesante. Quedaron muchas cosas por charlar, pero muy interesante. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo ahora. Sí, bueno, tener en cuenta que hay una disputa que es judicial, pero también es política y en la articulación de esas dos vamos a ver cómo evoluciona este enfrentamiento, esta disputa hegemónica, nos gusta decir a nosotros, que también lo vemos en el contexto brasileño. Y ahora vamos a dar rápidamente un giro en el enfoque de los temas de Tercera Posición, porque tenemos una columna ya tradicional que la gente la pide. Volvió. Sí, hacía un par de programas que no estaba Factor Francisco y me decían, bueno, vamos a dejar de mirar Tercera Posición si no aparece Barassi, así que bienvenido Santiago Barassi. Buenas, ¿cómo va? Muchas gracias, compañero. Sí, de vuelta acá. Operaste con los trolls, operaste con los trolls del Vaticano. Exactamente. Usamos ahí en las catacumbas, digo, para usar una metáfora de los primeros cristianos. En las catacumbas, ahí nuestras granjas de trolls vaticanas para pedir un operativo clamor sería. La gente lo pide. ¿Sabés qué? Antes de pasar al tema que hoy nos convoca, que es la diplomacia vaticana, y vamos a estar charlando un poco, pero mientras escuchaba, muy informado el compañero brasilero, la verdad está en la finita, la verdad, bien. Pero me parecía importante compartir un fragmento de la Fratelli Tutti, porque cuando arranca la última encíclica de Francisco, dentro del diagnóstico que él hace del mundo, plantea el tema de las fake news y el problema de la comunicación. Y dice en un momento, al principio dice, no cabe ignorar que en el mundo digital están en juego intereses económicos, capaces de realizar formas de control, tan sutiles como invasivas, creando mecanismos de manipulación de la conciencia y del proceso democrático. O sea, está presente también en Francisco la verdad que llama la atención, no lo de Brasil en sí, sino todo lo que está pasando, y creo que es parte de este mundo tan convulsionado y en guerra que es lo que nos convoca hoy, me parece. Así es, y para hablar del mundo convulsionado y en guerra, tenemos que abordar algo que viene a colación en relación al reciente aniversario, 40 aniversario de lo que fue el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile, que se logra a partir de la intervención activa de la diplomacia vaticana, en ese momento Juan Pablo II, para evitar que la disputa territorial por fijar las fronteras entre Argentina y Chile pudiera llevar a una escalada militar, que era parte de las hipótesis de conflicto de los dos lados de la cordillera en ese momento. Se cumplieron 40 años la semana pasada de este tratado de paz, y para charlar un poco de esto venimos a hablar del concepto de la diplomacia vaticana. Sí, exactamente. Bueno, el Vaticano, históricamente, antes, no sé, casi que partieron justo con los brasileros, más allá de que el Tratado de Tordesillas no es exactamente una mediación papal, pero era algo así parecido. Recordemos, el Tratado de Tordesillas es el tratado por el cual, vamos a hablarle a los jóvenes que todavía no lo pueden googlear, exacto. Es el tratado por el cual se divide las áreas de influencia de la corona española y la corona portuguesa en lo que es el proceso de colonización de América, ¿no? Exacto. Y para por que eso no quedó Brasil de este lado y los españoles del otro lado. Exactamente. ¿No? Y más allá de eso, siempre con tensiones, pero sobre todo en el siglo XX el rol del Vaticano ha sido de numerosas mediaciones, pero quizás la que tuvo lugar a partir de la Navidad de 1978, en la cual el recientemente nombrado y designado Papa Juan Pablo II, en un momento también como de mucha exposición pública y de mucha centralidad que tenía Juan Pablo II, termina apareciendo como la figura para mediar entre, como decimos, un conflicto que estaba dentro de las hipótesis en ese momento de Argentina y Chile, pero sobre todo de las dictaduras militares, ¿no? Porque eran dos dictaduras militares, tanto la encabezada por Videla como la de Pinochet, que obviamente, ¿no? En esas tensiones y en esas disputas más entre países hermanos acumulaban internamente en su con la política. Bandera del nacionalismo, un nacionalismo chauvinista. Exactamente. Bueno, que también es parte de lo que viene sucediendo. Entonces,
ese acontecimiento real para el vínculo entre Argentina y Chile, que no se resuelve rápidamente, sino que por algo se cumplieron 40 años ahora, es el 84 el momento, de hecho el 29 de noviembre fue la fecha, fue un acontecimiento para la diplomacia vaticana y sobre todo que lo que queda planteado ahí, Francisco insiste en señalarlo como un ejemplo a tomar en este contexto en guerra. De hecho, organizó para el lunes pasado, el 25 de noviembre, un encuentro de alto nivel diplomático para la diplomacia vaticana, en el cual hasta en algún momento se imaginó la posibilidad de que pudiesen asistir los presidentes. Eso rápidamente no tuvo lugar. Sí pasó, por ejemplo, en 2009, cuando fueron los 25 años que asistieron tanto Cristina Fernández de Kirchner como Michelle Bachelet, entonces Benedicto XVI, Papa. Entonces, Francisco definió muy tempranamente, es decir, vamos a darle centralidad a esta fecha. ¿Por qué? Porque ese resultado diplomático que se alcanzó no fue simplemente un cese del fuego de las hostilidades, sino que quedó planteado un acuerdo de paz y amistad que sentó las bases para lo que después, bueno, justamente en el 2014, por ejemplo, que fueron, o creo que un poco antes, el Tratado de Maipú y un montón de otras cosas que se fueron construyendo como política de, efectivamente, cooperación y coordinación entre Argentina y Chile. Sí, recordemos para la historia también que no solamente fue un acuerdo de cúpula, sino que eso fue objeto de un referéndum donde fue convocada la ciudadanía argentina para ratificar o no el acuerdo que se había logrado, eso ya en un contexto donde había pasado de la etapa donde comenzó a negociarse este tratado, en la etapa de la dictadura argentina, a la naciente democracia, con todo el ímpetu que tenía en ese momento la cuestión de la participación política, y sintonizó un poquito con ese clima de primavera democrática. Claro. Digamos, y no es menor que haya sido parte de digamos, que el proceso de paz haya sido acompañado de participación popular. Exacto. De hecho, Francisco insiste y lo pone como uno de los elementos que le da todavía más fuerza a ese proceso, y por eso es que insistió ayer, por ejemplo, domingo, en la presentación. Bueno, son en los mediodías de los domingos, Francisco sale al balcón, ahí a la ventana, vamos a decirlo, y fijó nuevamente y planteó la importancia de este acontecimiento. ¿Pero por qué lo hace? En el marco del conflicto en generalizado en el que está el mundo actualmente, haciendo también especial hincapié en el conflicto que se viene agudizando también en Siria, lo menciona, celebrando el cese del fuego en Líbano, planteándolo como la posibilidad que se abrió una ventana de paz que hay que reforzar, y sobre todo también alarmando respecto a la llegada del frío y el frente ucraniano. Dice, guerra y frío es sinónimo de hambruna y muerte. Entonces, ahí también es como que Francisco toma este acontecimiento, y por eso la gravedad de lo que pasó por parte de la diplomacia argentina, y puntualmente más que la diplomacia, directamente la definición del presidente de la Nación y su canciller flamante Wertheim de no asistir a este encuentro, lo cual es gravísimo en términos de antecedentes. Claro, recordemos que se supone, porque tampoco hubo una explicación clara por parte de la diplomacia argentina. No hubo un comunicado oficial ante la no presencia. Se supone por trascendidos que la explicación es que porque tuvieron un cruce en la cumbre del G20 que se hizo en Brasil, Milei con el presidente chileno Boric tuvieron una especie de cruce, y que eso habría justificado, digamos, el mal humor del presidente argentino, la no presencia. Política del personalismo. Claro, no, pero la no presencia en un acto con autoridades chilenas, producto de esto. Pero bueno, es un poquito reduccionista también la explicación, como si la política exterior de nuestro país y, digamos, los vínculos institucionales con el país trasandino dependieran o no del mal humor del momento. Quizás, en realidad, habría que buscar una explicación más profunda, ¿no? Que es que se niega el enfoque político de la presidencia argentina a reconocer cualquier ámbito de coordinación multilateral, de mediación por parte de otra instancia. Sí. A ver, por ejemplo, un acontecimiento, por decirlo de algún modo, que suscitó esta decisión de la Cancillería. Salió un comunicado de
los ex cancilleres, gran parte de los ex cancilleres de los últimos 20 años, por decirlo, entre ellos está la firma de Malcorra, no solamente de Tayana, de Solá y de otros diplomáticos o funcionarios que cumplieron el rol de cancilleres, en el cual lo que se señala es la preocupación porque se deja de lado un acontecimiento de la diplomacia argentina, de lo que viene siendo la construcción de paz con un pueblo hermano, en función de trascendidos, y sobre todo lo que se puede leer es que responden a posiciones muy ideologizadas o muy propias del presidente y su actual estrategia global, y sobre todo con un alineamiento como muy marcado respecto al escenario en Palestina. Exactamente. ¿No? Porque de alguno de lo que se dice, cuando se fueron las palabras del Papa Francisco en la audiencia del día 25, menciona que tanto en Palestina como en Ucrania se está sufriendo la violencia de un Estado invasor, ¿no? Entonces, ahí, más allá de que justamente Francisco lo que hace es, de algún modo, mostrar como una cierta ecuanimidad, ¿no? Si uno pudiese hacer alineamientos geopolíticos así a grosso modo, y entonces menciona eso. Dicen que eso era una de las posibilidades. Yo creo que igual es más profundo, va más en línea con esta actitud o decisión que está proyectando Argentina dentro de, no solamente en el plano regional, porque al mismo tiempo llama la atención sus posicionamientos en la ONU, las votaciones que viene teniendo y que vienen rompiendo la tradición de la Cancillería argentina en varios temas. Me atrevo a decir que Milei no está a favor de los planteos de la paz de Francisco en relación a Medio Oriente, que no está a favor de una salida pacífica al conflicto entre la OTAN y Rusia, sino que él, digamos, pretende un alineamiento directo con una de las partes implicadas en ese conflicto, digamos, ¿no? Él sostiene el derecho del Estado de Israel a llevar adelante este enfrentamiento bélico como respuesta a los hechos también tremendos, digamos, de carácter terrorista del 7 de octubre, pero sí, desconociendo todo el entramado histórico y la asimetría brutal que vemos en ese escenario, y lo mismo respecto de la situación entre Rusia y Ucrania. Él, digamos, se ha alineado con una de las partes. Entonces me parece que en este hecho, además de la cuestión de Chile y su mal humor, está el hecho de que él no está a favor de la agenda del cese del fuego y de la paz, que es la que plantea Francisco. Y esa es una enorme divergencia que posiciona a la Argentina en las antípodas de las posiciones históricas de la política exterior de nuestro país. Sí, es lamentable. Digo, es lamentable porque aparte, más allá de una mirada situada desde la Argentina, que eso es lo otro que hay que decir, pero a priori es una aceleración del conflicto o incitación a que se profundice en esas situaciones de mucha muerte, ante todo. Y creo que eso es preocupante, pero a su vez, si uno lo pone en perspectiva, bueno, justamente, el Tratado de Paz y Amistad, entre otras cosas, una de las discusiones fuertes era la cuestión del canal de Beagle, a su vez también del Estrecho de Magallanes. Toda esa zona, ¿no?, está siempre signada por la cuestión Malvinas y la disputa de soberanía en el Atlántico Sur. Y toda esta actitud y todas estas posiciones que está aplicando el Estado argentino a través de la Cancillería, de un gobierno, pero fijando posiciones de Estado, van a contramano de muchas de las, si se quiere, larga construcción de consensos en torno a la cuestión Malvina en el ámbito de la Asamblea General de la ONU y de los procesos de descolonización y de la Comisión de Descolonización del Comité en el marco de las Naciones Unidas. Entonces, acá lo que se ve son dos cosas. Por algo que podría ser juzgado más de tipo ético-político, que decir, bueno, alimentar la guerra en un contexto donde estamos ya no en la guerra mundial en cuotas, sino que ya estamos casi en un conflicto global sistémico. Sí. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con los intereses inmediatos de la República Argentina, yendo a contramano de esos intereses, rompiendo posiciones históricas que van en solidaridad o que van en espejo con la posición de la comunidad internacional respecto a la disputa de soberanía en el Atlántico Sur. Y lo cual, entonces, eso es lo que explica el comunicado de los cancilleres. Digo, si no, no se explica por qué. El encuentro finalmente se hizo, el encuentro aniversario.
Sí, claro, pero con una participación por parte de Argentina de funcionarios... Claro, de bajo rango. En el caso chileno fue el canciller y gran parte de los secretarios de Estado de la Cancillería chilena. En cambio, en la delegación argentina solamente la presencia fue la de el embajador argentino ante la Santa Sede. Claro. O sea, fue un desplante total. Sí, vergonzoso. Y ya que hablamos del vínculo que tiene este conflicto con la geopolítica del Atlántico Sur y preservar, digamos, el Atlántico Sur como una zona de paz, contrastó este desplante por parte del gobierno nacional con la presencia en el Vaticano del intendente de Río Grande, ¿no? Sí, exactamente. Sí, unos días antes, el día 16, recibió una audiencia privada del Papa Francisco al intendente de Río Grande, que es la ciudad más próxima a Malvinas, claro. Es la capital nacional de la vigilia y es, si se quiere, también la ciudad que tiene el vínculo más estrecho entre Argentina y Chile. Claro. Luego, recordemos que el límite que fija la frontera argentino-chilena es toda geográfica, claro. Excepto en la zona norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Exactamente. Que ahí no es una frontera física, o sea, no está la cordillera, claro, de los Andes, sino que como la cordillera de los Andes llega al Canal de Magallanes y después se va justamente hasta Malvinas y vuelve a la península antártica, ahí es un vínculo. Es una línea. Es una línea, exactamente. Entonces, ahí hay una vitalidad en lo que es la colectividad chilena en Río Grande muy fuerte, y bueno, lo recibió en audiencia pública y se hizo referencia a toda esta agenda, pero sobre todo no solamente a la cuestión de hacer memoria o poner en valor los 40 años, sino también de la problemática que significa en este contexto de guerra casi mundial la cuestión del Atlántico Sur y la Antártida como territorio de paz, y no solamente de paz, sino también en función de la agenda más si se quiere, ambiental Laudato Si de Francisco. Entonces, la verdad que, bueno, se ve que había ahí una mirada respecto a Francisco de todas esas semanas de estar instalando el tema. En ese sentido, lo de la Cancillería vuelve a ser muy lamentable. Sí, bueno, yo te haría una última pregunta para ir cerrando. ¿Qué perspectiva le ves a esta línea de Francisco de impulsar la salida política a los conflictos con el cambio de gobierno en Estados Unidos? Bueno, interesante la pregunta. No me lo contestes completamente. Vamos a irlo desarrollando en las distintas columnas de Factor Francisco, pero ¿qué título podés adelantar? No, ante todo y sobre todo creo que Francisco tiene una mirada de privilegiar siempre la paz y el diálogo por encima de cualquier coyuntura. O sea, si efectivamente el nuevo presidente de Estados Unidos viene con esa perspectiva y con esa línea, me parece que va a haber siempre predisposición de Francisco de acompañar eso. De hecho, voy a tirar un nombre para que lo tengan en carpeta. ¿Para qué anoto? Mateo Zuppi, te lo tiro, Mateo Zuppi. Le pongo una fichita de acá unos años a este muchacho. Acá, Mateo Zuppi. Es el presidente de la Conferencia Episcopal italiana, es arzobispo de Bolonia y fue el enviado hace unos meses a Kiev para estar mediando y estar trabajando en un proceso que fue de los momentos de mayor cercanía y de posibilidad de que eso pudiese prosperar, que después, bueno, justamente el gobierno demócrata norteamericano no fue en línea con esa mediación, de hecho, y en ese sentido me parece que esa actitud de Francisco, sobre todo en el frente ucraniano, va a estar como muy activo y por eso te pongo este nombre. Y después creo en general que hay un otro capítulo para pensar y que otro día quizás podemos directamente abordarlo, que es el acercamiento que está teniendo Francisco, y lo ha anunciado, de querer visitar China. Creo que ese es quizás ahí aparezca otra dimensión de conflicto más que en esto otro. Yo creo que Francisco, en lo que tiene que ver con el cese del fuego y la paz en cualquier escenario, va a privilegiar siempre una mirada pragmática, más que posicionamientos así de cierta simpatía personal, completamente diferente al muchacho que tenemos acá en Balcarce 50. Bueno, brillante. Cerramos entonces la columna de Factor Francisco, en este caso sobre la diplomacia vaticana. Gracias,
Santiago Barassi, gracias, por su sí, presencia. le agradezco a todos los que bancan la columna de Factor Francisco. Ahí en está, las la redes. gente que lo sigamos porque hay que estar presente. Esto es minuto a minuto. Bueno, y se nos fue el programa otra vez. Antes de despedirnos, que vamos a agradecer a Sabino, que está siempre acá, Sabino Wall, a María Emilia Raciati, señalo para arriba, la Está arriba jefa, en control. productora general, a Manu, a Pascual y a todos los que hacen posible desde atrás de cámara que podamos salir al aire en tercera posición por EVA TV. Nos vemos la próxima. Nos vemos, Fede.